Bienvenidos a los amigos que nos pueden estar visitando en esta mañana. A todos, como siempre, los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi amigo Silverio, ¿tú puedes? Hay un poco de feedback, ¿puedes bajar un poco los monitores quizás? Muy bien. En esta mañana nosotros vamos a estar exponiendo el capítulo número 10 del libro de los Hechos. Así que yo les voy a pedir desde ahora, todo el que trajo su Biblia, busque Hechos capítulo 10. Y si usted es alguien que necesita una Biblia, alce la mano que tenemos nuestros UTIERs, nuestros anfitriones que les pueden hacer llegar una. Les va a hacer falta la Biblia porque no vamos a proyectar todos los versículos, vamos a leer algunos. Vamos a leer la mayoría directamente y solo vamos a proyectar algunos. Así que alcen su mano y se les va a hacer llegar una Biblia. En este capítulo que vamos a leer y que vamos a exponer, nosotros vamos a conocer a dos personas. Quizás ustedes ya las conocen, quizás no. Usted va a conocer a Cornelio, él quizás es el menos famoso de todos. Y al otro que vamos a conocer, que la mayoría lo conocemos, es a Pedro, pero quizá lo vamos a conocer un poco más profundo, un poco más de lo que hay dentro de su corazón. Y en este capítulo particularmente hay 4 preguntas muy importantes que se hacen. Una la hace Cornelio y las otras 3 preguntas las hace Pedro. Y esas preguntas van a tener la capacidad de hacer que nosotros podamos ver nuestro corazón y ver si hay algo que hace falta cambiar. Y también, más importante aún, nosotros vamos a ver el corazón de Dios, que Él desea, que Dios desea. Y nosotros, en esta mañana, queremos saber qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Así que yo te invito a que te pongas en pie. Y vamos a hacer una oración. Yo te invito a que desde ahora, en este momento, tú le preguntes, como le pregunta Cornelio en un momento al ángel, pero está refiriéndose a Dios. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? Vamos a orar. Padre Santo y Padre Bueno, te doy gracias por este momento, por este tiempo, por todos los hermanos y amigos que te has permitido que estén aquí para escuchar de tu palabra, Señor. Padre Celestial, con valentía y sabiendo que tú eres un Dios de amor, nos atrevemos a preguntarte, ¿qué tú quieres, Señor? ¿Qué tú quieres para nuestra vida? Te pedimos que durante el transcurso del mensaje, nuestros corazones se puedan alinear al tuyo y puedan apasionarse, desear eso que tú deseas para este mundo, para las personas, Señor. Te pido que hables por medio de tu Espíritu, Señor, y que me uses. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La versión Reina Valera le pone como título al capítulo número 10 de los libros de los Hechos, Pedro y Cornelio. La nueva versión internacional, que es la que nosotros estamos leyendo ahora, le llama a este capítulo Cornelio manda llamar a Pedro. Ambos títulos están hablando de los personajes principales de esta historia, ¿no? Pero a mí me parece que ambos títulos se quedan cortos con respecto al mensaje, a lo más importante que se quiere decir en este capítulo. En ocasiones, como cuando vamos a leer este pasaje y como cuando leímos la historia de Daniel y la historia de José, nosotros vemos muchos milagros y nuestra atención se puede distraer a solo enfocarnos en el milagro o lo que pasó que fue milagroso. Y nosotros queremos que cuando leamos este capítulo número 10 tengamos la enseñanza más importante, eso que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Y yo tengo una ilustración que espero que sea graciosa para tratar de comenzar con el punto. Esta es una anécdota que hace, o una historia que cuenta el apologeta Rabí Zacarías y de Sherlock Holmes y su amigo Watson. Y escúchenme, ¿ven? Dice, Sherlock Holmes y el Dr. Watson fueron a acampar. Después de una buena comida y de tomar una botella de vino, se acostaron en su tienda de campaña para pasar la noche y se fueron a dormir.
Algunas horas después, Holmes se despierta y le da un codazo a su fiel amigo para que se despierte. Watson, mira al cielo y dime lo que ves. Watson respondió, veo millones y millones de estrellas. Holmes le pregunta, ¿qué te dice eso? Watson reflexionó por un minuto. Astronómicamente me dice que hay millones de galaxias y potencialmente millones de planetas. Astrológicamente observo que Saturno está en Leo. Orológicamente deduzco que son aproximadamente las 3 de la mañana. Teológicamente puedo ver que Dios es todopoderoso y que somos pequeños e insignificantes. Meteorológicamente sospecho que tendremos un día hermoso mañana. ¿Qué te dice eso a ti? Watson pregunta. Holmes se queda en silencio por un momento y luego dice, Watson, tonto, alguien se ha robado nuestra tienda de campaña. En historias como esta, y en historias como la del pasaje que nosotros vamos a estar leyendo, cuando vemos estos sucesos grandes que están pasando, el hecho de que hayan visiones con ángeles, que ángeles estén presentes, que haya un mensaje del cielo, que alguien esté escuchando un mensaje del cielo, que haya manifestaciones especiales del Espíritu Santo, podemos olvidar lo más importante. ¿Cuál es el mensaje que Dios nos quiere decir en ese capítulo? Y mientras nosotros expongamos este capítulo, nos haremos una pregunta que nos va a ayudar a mantenernos en foco, a mantenernos en qué es lo más importante. Y que nos va a ayudar a identificar particularmente dónde está el corazón de Dios. Hacia dónde late el corazón de Dios. Hacia dónde Dios está apasionado por hacer. Dios quiere, y se lo digo de una vez, no, Dios quiere que todos puedan escuchar y recibir las buenas noticias del perdón y de la salvación que hay en Jesús. Eso es lo más importante. La pregunta que vamos a hacer es el título del mensaje, es lo que ya les dije. ¿Qué quieres, Dios? ¿Qué quieres? Para que podamos sacarle el mayor provecho a este tiempo juntos, yo le voy a pedir que haga algo. Mientras nosotros expongamos el mensaje, vamos a estar hablando particularmente de dos personas, de Cornelio y de Pedro. Y mientras los describamos y escuchamos un poco dónde están, cuál es su historia, qué está pasando, yo quisiera que ustedes intenten identificarse con alguno de ellos. Identifíquese con Cornelio o identifíquese con Pedro. Y luego trate de mirar en sus zapatos qué es lo que Dios les está diciendo a ellos, para saber qué es lo que Dios me quiere decir a mí hoy. Amén. Y vamos a comenzar leyendo, en este mensaje vamos a leer bastante. Vamos a empezar leyendo Hechos capítulo 10 y vamos a leer del verso 1 al 7. Ya está listo, ¿verdad? Dice, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio, ¿qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirando fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se fue con Simón el curtidor, que tiene en su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Cuando nosotros leemos este pasaje, ¿verdad? Comenzamos a escuchar quién es Cornelio, cuál es la situación de Cornelio. Y lo primero que nosotros escuchamos es que hay una perspectiva positiva de esta persona, ¿no? Las palabras que lo están describiendo es una persona devota y temerosa de Dios. Aún así, ¿verdad? Tenemos esta expectativa, pero cuando estudiosos de la palabra, y particularmente del Nuevo Testamento, empiezan a describir qué significaba esto, qué quieren decir con un hombre temeroso, devoto y temeroso de Dios, en el caso de Cornelio, ellos están diciendo que este hombre no había abrazado el judaísmo, ¿no? Era alguien, vamos a decir, un simpatizante de, pero no era alguien que estaba completamente comprometido con. Y un erudito del Nuevo Testamento que se llama Richard N. Longenecker nos dice, probablemente debemos ver a Cornelio
como un hombre piadoso e intensamente religioso que conocía muy poco acerca de la religión judía, pero a su manera daba generosamente a los necesitados y oraba regularmente a Dios. Si nosotros fuéramos a comparar a Cornelio con algo de nuestro tiempo, o con alguien de nuestro tiempo, nosotros tendríamos que pensar que Cornelio era un simpatizante, vamos a decir, si hablamos de esta iglesia, del cristianismo. Alguien que está aquí, que ha escuchado algo, pero que no está completamente comprometido, vamos a decir. Si le preguntamos, ¿Dios existe?, va a decir, sí, Dios existe. Si le preguntamos, ¿estás de acuerdo?, él va a estar de acuerdo con respetarlo y con hacer cosas buenas. Y va a tratar de buscar a Dios y de hacer acciones buenas a su manera. Pero podemos ver, y nosotros podemos ver claramente, que hay Cornelios en nuestra iglesia, ¿no? Que hay Cornelios en nuestros amigos, en nuestra comunidad, en nuestra familia. Y nosotros diríamos de ellos que son personas de bien, ¿no? Que son personas buenas, diríamos eso. Yo les digo, atención mis hermanos, le falta algo muy importante a Cornelio. Atención. ¿Cómo ve Dios las buenas acciones de esta persona? ¿O cómo ve Dios, o puede ver Dios las buenas acciones de las personas como Cornelio? En el caso de Cornelio, la palabra de Dios es específica y dice que Dios había recibido sus oraciones y sus obras de beneficencia como una ofrenda, ¿no? Dios veía bien lo que él estaba haciendo, pero falta algo, le faltaba algo. El hecho de que Dios le haya dado esta visión es un mensaje contundente de que hay algo que le hace falta. Un hombre bueno que está haciendo cosas buenas, pero le falta algo. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Señor? Sin duda es la pregunta más importante que Cornelio o que cualquier persona se pueda hacer. ¿Qué quiere el Señor? Salir del pensamiento de que nosotros podemos buscar a Dios a nuestra manera y cambiar a preguntarle cómo te tenemos que buscar. ¿Quién es el Señor? Puedes hacer. ¿Quién es el Señor? Entender quién es Él puede hacer toda la diferencia en nuestra vida. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios a esa pregunta? ¿Qué quiere el Señor? Nosotros la leímos, no es la respuesta completa, pero es el primer paso que tiene que dar. Dice, envíe de inmediato algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. ¿Sabe qué? Esa palabra, que vengan de inmediato, ¿qué les sugiere a ustedes? Hay una emergencia, ¿no? Jesús no dice, Dios nos dice, cuando tengan el tiempo, cuando estén de vacaciones, cuando les parezca mejor, busca a esta persona. Le está diciendo de inmediato, busca a Pedro. Si Dios le da una visión, si Dios le está diciendo que tiene que hacer algo urgente, es porque es importante y porque en la vida de Cornelio faltaba algo y falta algo. Y nosotros vamos a ver qué es lo que falta y lo vamos a ver más adelante o quizás casi al final. Pero yo me pregunto y te pregunto, ¿te puedes identificar con Cornelio? ¿Te ves a ti como una persona que simpatiza con las ideas que se hablan del cristianismo y de Jesús? Pero estás buscando tú a Dios a tu manera. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué quiere Dios? ¿Cómo quiere Dios que tú le busques? Ahora, quédense ahí. Si te has identificado con los zapatos de Cornelio, déjatelos puestos durante este tiempo. Y ahora vamos a ver un poco a Pedro. Y dice, nosotros conocemos de Pedro muchas cosas, ¿no? Pedro era uno de los 12 discípulos. Era uno que había pasado tiempo con intimidad con Dios. Testigo de muchos milagros que hizo Jesucristo. Había escuchado de primera mano sus enseñanzas. Como si fuera poco, había sido testigo de la muerte y de la resurrección de Cristo. Era un apóstol de Jesucristo. Jesús le había dado a él la autoridad de enseñar. Es su nombre. Y además de esto, recientemente cuando tú vas leyendo los hechos, Pedro había estado dispuesto a dar la vida por predicar el Evangelio. Y en esto llegamos a Hechos capítulo 10 de los versículos 9 al 17 y dice, síganme leyendo. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino, los que fueron a buscar a Pedro, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía, tuvo hambre y quiso algo de comer.
Mientras lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles, aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro e inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida del cielo. Aquí tenemos Pedro en otro lado, pensando en otras cosas. Vamos a decir, tenía hambre y tiene esta visión. Y en esta visión, Pedro está diciendo que lo que él está viendo, que los animales que está viendo, él no se los puede comer. Sin embargo, nosotros diríamos, pues, ¿qué está pasando? Pues él está viendo muchos animales que son impuros y para su dieta judía, para su dieta de siguiendo la ley de Moisés o la ley que fue dada a Moisés, él diría, yo no puedo comer esto. Pero cuando tú lees bien lo que está diciendo, ¿qué está diciendo? Que había un sinnúmero de cuadrúpedos, había un sinnúmero de animales de 4 patas, y entendiendo que lo que Pedro estaba viendo no eran muchos animales impuros, sino animales puros juntos con impuros, y él decía, yo no puedo comer eso. Esa mezcla no funciona. Cuando Pedro ve esa división y ve lo que está pasando, él no entiende lo que está pasando, y llega a Hechos capítulo 10, verso 17, dice, Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Me parece interesante que nosotros hemos visto, como en el caso de Daniel cuando lo estudiamos, que hay ocasiones en que Dios decide decirte exactamente lo que está en la visión, no lo que significa la visión. Eso fue lo que hizo con Daniel, eso fue lo que hizo con José. Sin embargo, en este caso, y como vamos a ver, Dios le va a permitir a Pedro entender lo que está pasando por experiencias guiadas por el Espíritu Santo. Él no le está dando la respuesta de una vez, y nosotros vamos a ver que no le da la respuesta de una vez, sino que le permite ver cosas, experimentar cosas, y el Espíritu Santo le va dando entendimiento poco a poco a Pedro para que sepa qué significa eso que está pasando. Llegan los hombres, llegan a la casa. Y en el versículo 21 dice, Pedro bajó y les dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy a quien ustedes buscan. Y le hace esta pregunta, ¿qué asunto los ha traído por acá? Y esa pregunta, vamos a decir, si la digo bien, me pone chivo a mí. Porque si tú sabes que estos hombres vienen de parte de Dios, ¿qué tú le dirías? No piensa usted, ¿qué usted haría si Dios te dice, van a venir unas personas que yo estoy enviando y cuando entran a la puerta usted le dice, ¿qué asunto ustedes están buscando? No suena, ¿no? Suena que hay algo raro, sería algo que no cuadra. ¿Por qué Pedro está reaccionando de esta manera? Que yo diría hostil, ¿no? Porque si eso es enviado de parte de Dios, yo no le diría, yo primero entra, siéntense, y después, ¿qué están buscando? Pero Pedro parece que tiene algo que le está impidiendo hablarle a estas personas. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Bueno, gracias a Dios que los hombres que fueron a ver a Pedro no estaban en la misma actitud de Pedro y sí querían cooperar. Y leemos lo que están diciendo. Dice, al llegar Pedro a la casa, en este caso Pedro los recibió y luego fueron a casa a ver a Cornelio. Dice, al llegar Pedro a la casa de Cornelio, salió a recibirlo. Y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie porque solo soy un hombre como tú. El verso 26, verso 27. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Ahora vamos a ver cuál era el problema de Pedro con estas personas. Cuando leamos el 28 y el 29, y escuchen bien, dice, entonces les habló así, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha dado a ver que nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando me mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarle, esta es la segunda pregunta que hace Pedro, ¿para qué me hicieron venir? Y cuando nosotros vemos esto que está pasando, lo que ya Pedro sabe, lo que el Espíritu Santo hasta ese momento le permite entender, dice, no voy a rechazarlo porque el Espíritu Santo en la visión me dijo que no podía rechazarlo, no podía llamar impuro a quien Dios había llamado puro. O sea que no lo puedo rechazar. Pero esa no es la mejor actitud, no diríamos.
Alguien que entre por esa puerta y nosotros le dijeron, ¿para qué me hicieron venir? ¿Para qué me hicieron venir aquí? Ustedes que están sentados. No hay como amor, no hay como pasión por estas personas que fueron enviadas por Dios. Y yo me pregunto y miro a nuestra vida y pienso, ¿cuántas veces en nuestra vida nosotros nos hemos encontrado, no un caso exactamente igual, pero parecido, donde pensamos, ¿para qué me hicieron venir aquí? Si tú eres extranjero y has tenido algún problema en el país, uno le diría, ay Dios, ¿por qué me hiciste venir aquí? ¿Por qué me hiciste venir a este lugar? O quizás estás en un trabajo, las cosas te van mal y quizás Dios no te dijo que tenías que ir allí, pero esa fue la opción, ese fue el camino que se abrió y tú dices, yo estoy en este trabajo, no me gusta en este trabajo, Señor, ¿por qué tú me obligaste a estar aquí? Así que nosotros no podemos hacer esas preguntas cuando estamos incómodos con la situación, cuando estamos incómodos con lo que estamos experimentando. Señor, ¿por qué me hiciste venir aquí? ¿Se lo han preguntado ustedes? ¿Por qué me trajiste a esta iglesia? No, hay personas que vienen de otras iglesias, pasaban otras cosas. ¿Por qué me trajiste a esta iglesia? ¿Por qué me trajiste a esa comunidad? ¿Por qué me trajiste a ese trabajo? A esa persona. En el caso de Pedro, gracias a Dios, Cornelio está de buen humor. Y le responde amablemente, dice, hace 4 días, a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para que haga venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. La respuesta para Pedro era, nosotros estamos aquí porque tú tienes algo de Dios que nosotros necesitamos escuchar. Dios te ha enviado aquí porque nosotros necesitamos escuchar algo de Dios que tú tienes que decir. Y a esa respuesta de ¿para qué me hiciste venir? Yo no sé si tú estás incómodo en el lugar donde estás, en el país donde estás, en la zona donde vives, en el trabajo donde vives. Quizás tú puedas reenfocar tu pensamiento y decir, quizás Dios me ha traído aquí para hablarle a alguien que no conoce de ti. Si tus zapatos se identifican, si tú te caes en los zapatos de Pedro, si te identificas con Pedro y no Cornelio, quizás puedas pensar, Dios me ha traído aquí para hablarle a alguien que no me conoce. Amén. Cuando Pedro se da cuenta de esto, toma la palabra y dice, verso 34, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Ese es el verso 34 y 35. Y nosotros decimos, primero Pedro pensó que lo entendió, que la visión lo que tenía que ver era sencillamente con poder hablar con estas personas. Ahora, cuando escucha esto que pasó con Cornelio, Pedro está entendiendo algo más profundo. Él está entendiendo, no es solamente que yo pueda conversar con estas personas, es que Dios no tiene favoritismo, sino que a ellos también los ama y a ellos también los busca. Pero su visión todavía no estaba completa y Dios le está permitiendo adentrarse más en lo que está en el corazón de Dios. Con la respuesta de Cornelio y a identificar que Dios está en el asunto, Pedro está ampliando su visión. Ya no tiene una visión, vamos a decir, nacionalista, sino una visión que puede ver a otras culturas, a otras personas que también necesitan a Dios. Y cuando le toca hablar, yo me imagino que Pedro estaba esperando, Dios me está llamando aquí con esta persona, ¿qué le voy a decir? ¿Cuál es el mensaje? Inicialmente él no tiene mensaje. ¿Por qué no tiene un mensaje para ellos? Porque él no piensa que a esas personas le hace falta escuchar. Como él piensa que a esa persona no le hace falta escuchar, no tiene nada que decirle y está esperando que ellos le digan que quieren comer para poder seguirse de una vez. Pero Dios le está enseñando que todas las personas necesitan escuchar. Y cuando él, por el Espíritu Santo, entiende, estas personas necesitan escuchar, no tiene que decirle ningún mensaje nuevo. El Espíritu Santo no tiene que decirle ningún mensaje nuevo. Él le dice lo que ya él sabe de Jesucristo.
Él sabe que estas personas necesitan escuchar de Jesucristo, así que le dice exactamente lo que él sabe de Jesucristo. Y escuchen esto, dice: Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando, desde el 36, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo del que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra, los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgando de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como un juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Pedro no tuvo que dar un mensaje nuevo. Pedro dijo solamente lo que él ya sabía. Y Pedro se da cuenta de algo, y los que están parados en este momento en los pies de Cornelio tienen que pensar: el mensaje urgente que Dios quería que Cornelio conociera, el mensaje urgente que por la razón le dio una visión que manda a llamar a Pedro, era que ellos tenían que conocer a Jesús. Las obras buenas no le perdonaban los pecados. Las obras buenas no le daban salvación. Tenían que conocer quién era Jesús, qué hizo Jesús, aceptar lo que hizo para entrar en el perdón de pecados y de la salvación. Si tú en este momento estás parado en los pies de Cornelio, Dios a Cornelio le dijo que necesitas saber quién es Jesús, creer en Jesús, aceptar a Jesús para entrar en una relación con él. Puedes ser una persona buena, puedes hacer cosas buenas, puede Dios ver lo que tú estás haciendo como bueno, pero es urgente que te entregues a Jesús. Si no te entregas a Jesús, estás a un lado de la orilla. Si nosotros pensamos en un poco más de esto, nos damos cuenta, la historia no termina aquí. La historia no termina aquí. Vamos a leer versos 44 al 46 y vamos a ver qué es lo próximo que pasa aquí. Dice Hechos 10, 44 al 46. Mientras Pedro estaba todavía hablando, cuando terminó el discurso, lo que acabamos de leer, dice: el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban escuchando el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y en alabar a Dios. Es interesante, cuando llega el Espíritu Santo a la vida de la persona nace de nuevo. Y es interesante ver que esto no ocurre hasta que el conocimiento de Jesucristo llega a la vida de esta persona. Las obras buenas estaban antes, y habían obras buenas, pero hasta que no escucharon de quién era Jesucristo, lo que hacía Jesucristo, la necesidad de arrepentimiento y de perdón de pecado, en ese momento este grupo de personas que hacía cosas buenas y que necesitaba escuchar urgentemente algo, encontraron a Dios, al Espíritu Santo, y nacieron de nuevo. Una de las cosas que a mí me impresiona sobremanera es ver que lo que hace Dios para que nosotros lleguemos a Él. A Cornelio, ¿qué hizo? Le dio una visión y lo mandó a buscar a Pedro. A Pedro, que no quería nada que ver con esa persona, le dio una visión y le enseñó una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez: yo los amo a ellos y yo necesito que tú les hables a ellos. Pero a pesar de eso, Dios nos revela quién es Él por visiones. Las visiones mueven el corazón, apuntan el corazón, pero hace falta que alguien hable.
Porque Dios le pudo haber dicho todo eso de la misma visión a Cornelio, pero él no hizo eso. Él llamó a Pedro, convenció a Pedro, trajo a Pedro y Pedro trajo el mensaje. Y cuando nosotros miramos esto, nosotros podemos decir, oye, Dios va a hacer cosas grandes para mover el corazón de las personas. Milagros grandes para mover el corazón de las personas. Pero ellos no van a escuchar hasta que nosotros le hablemos. Porque Cornelio no aceptó a Jesucristo hasta que Pedro le dijo que Jesucristo, que quién era Jesucristo y la necesidad de arrepentirse y de escuchar. Y cuando nosotros vemos qué responsabilidad está en nuestras manos. Si tú en este momento estás en los zapatos de Pedro, has conocido a Jesucristo, piensa esto. Dios no va a mandar a ningún ángel a contar el Evangelio de Jesucristo. Dios espera que lo hagas tú. Dios puede hacer un milagro y esa persona puede decir, oye, Dios existe. Pero las buenas nuevas de quién es Jesucristo, las vamos a decir tú y yo. Y si Pedro, escuchen esto, si Pedro, de los 12 discípulos, que negó a Jesucristo 3 veces y fue perdonado, tenía en su mente obstáculos para llegar a otro, ¿qué tal nosotros? Y yo me pregunto, una vez esto pasó, una vez el Espíritu Santo llegó, una vez él vio que Dios hizo exactamente lo mismo con ellos, gentiles, de lo que había hecho con ellos, los judíos. Él dice, ahora sí que no hay diferencia. Dios me permite hablar con ellos, Dios me permite dar el mensaje y Dios les da a ellos exactamente lo mismo que nos ha dado a nosotros. Y cuando esas barreras de su mente se rompieron, entonces Pedro era otra persona y la pregunta iba en otra dirección con respecto a los gentiles. Hechos 10:47 dice, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Lo mismo que nosotros. Al Pedro evasivo, al Pedro que no quería nada que ver con esas personas, ahora le encontrando ningún impedimento para que esas personas llegaran a aquel punto. Y cuando nosotros, los que nos encontramos en los zapatos de Pedro, decimos, oye, ¿tendré yo impedimento? ¿Habrá algo en mi manera de pensar? ¿Habrá algo en mi prejuicio que no me está permitiendo hablándole a alguien que necesita escuchar las buenas noticias de Jesús? ¿Acaso puede alguien negar que yo comparta el Evangelio con mis compañeros de trabajo? ¿Acaso alguien puede negar que yo comparta el Evangelio con mis amigos? ¿Acaso puede alguien negar que yo comparta el Evangelio con mi familia? ¿Acaso puede alguien negar que yo comparta el Evangelio con un extranjero, con una cultura que quizás me caiga mal? ¿Acaso puede alguien negar que yo pueda compartir el Evangelio con aquellas personas que yo considero indignas de recibirlo? ¿Acaso puedo yo poner límite a quien Dios quiere alcanzar? ¿Puedo yo llamar impuro a quien Dios ha decidido purificar? ¿Con quién te identificas en esta mañana? ¿Te identificas con Cornelio? ¿Has estado simpatizando con quién es Dios? Con Jesucristo. Pero no te has sometido a Él, no te has entregado a Él. Te identificas con Pedro, que dice, sí, yo lo he recibido, pero cuando miro mi vida me doy cuenta que tengo obstáculos para compartir la buena nueva. El deseo de Dios es que todos conozcan las buenas noticias de salvación. Y Dios no va a mandar a mí, te va a mandar a ti. Hace poco, recientemente, estaba hablando con un hermano de la iglesia y uno, en primera instancia, cuando piensa en la salvación, ¿no? O las personas, pensamos en la salvación, pensamos a futuro, ¿no? Cuando yo me muera, voy al cielo, ¿no? En ese momento me hace falta. Sin embargo, en esta conversación ambos estamos hablando que tuvimos semanas difíciles. Y por diferentes razones, y en mi semana difícil, yo pude entrar con desesperación y ansiedad a Dios en oración y salir con paz. Y ese hermano estaba compartiendo que de la misma manera entró a orar con desesperación y salió con paz.
El Evangelio no es solo algo a futuro, el Evangelio es para ahora. La diferencia se hace ahora. Y yo me pregunto, oye, ¿y esas personas que no le conocen, qué hacen cuando están desesperados? Se quedan desesperados, no encuentran paz. Pero nosotros cuando entramos a la habitación, cuando le decimos nuestras cargas al Señor, Él tiene la capacidad y lo hace. Y nos da paz. Sabemos que a ellos les hace falta el Evangelio para la eternidad, pero le hace falta para hoy. ¿Con quién te identificas? ¿Con Cornelio o con Pedro? Si identificas por Cornelio o con Pedro, a Dios le importa lo mismo. Dios quiere que todos entremos a una relación con Él. Si identificas con Cornelio, tú tienes que saber que tienes que pasar por Jesús, que tienes que someterte a Jesús para encontrar salvación, perdón de pecados y vida eterna. Si identificas con Pedro, tienes que saber que tienes que borrar todo lo que sea un impedimento para que la persona escuche de Dios. Déjenme hacer una oración, mis hermanos. Cierre sus ojos, si se va a poner en pie, póngase en pie, cierre sus ojos. Yo creo que yo voy a hacer 2 oraciones. Mi hermano, si usted se identificó con Cornelio y dice, sí, yo soy un simpatizante, pero he entendido la urgencia de acercarme a Cristo, de creer en Él, de confiar en Él, para mí perdón de pecado, yo quiero hacer una oración contigo. Escucha esto, Jesucristo es el Hijo de Dios. Vino a esta tierra para morir por nuestros pecados. Porque con su muerte yo puedo obtener perdón de pecados sin yo tener que morir. Ninguna de las obras que tú has hecho, las cosas buenas que tú has hecho, te puede ganar lo que Jesucristo hizo en la cruz. Estás como Cornelio. Necesitas escuchar quién es Jesús. Y necesitas aceptarlo. Y yo hago una oración conmigo si te consideras Cornelio y si deseas entregarte a Cristo en esta mañana. Dile, Señor, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Que viniste a esta tierra y viviste una vida santa y tuviste poder sobre el pecado. Yo creo que tú viniste, moriste y resucitaste por amor y por mí. Te pido perdón por mis pecados. Pongo mi confianza, mi fe en ti, en lo que tú has hecho para el perdón de mis pecados. Señor, dame tu Espíritu. Padre, dame tu Espíritu y ayúdame a vivir la vida eterna desde hoy. Y si tú eres alguien que es como Pedro, pero en tu mente te has puesto obstáculos, entrégaselos a Jesucristo en este momento. Y vamos a hacer una oración por la iglesia. Padre Santo y Padre bueno, Señor, te damos gracias por todos los que hoy ya tú has alcanzado. Todos los que ya hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor. Reconocemos hoy el privilegio que nos has dado de ser nosotros quienes dan las buenas nuevas. Tú haces la obra, tú llenas con el Espíritu, tú transformas con las personas. Pero gracias por el privilegio de dejarnos dar las buenas noticias. Te pedimos que borres de cada uno de nosotros los impedimentos para hablarle a ti. Que cuando miremos para el lado y cuando tú pongas a alguien al frente de nosotros, que entendamos que tú nos estás moviendo, que le digamos las buenas nuevas, aunque no parezca la persona que se lo merece. Te pido que uses a esta iglesia para llevar tu evangelio y para que personas encuentren y vivan la vida eterna desde hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.